En la recta final de la clase número 16 ya estaríamos, ¿cierto? Entonces, les voy a compartir un archivito del ingeniero Eduardo Semán, que nos da una directriz de lo que es la hidroponía y la organoponía. ¿Sí? Entonces, ¿qué entienden por hidroponía? ¿Sí se visualiza? ¿Está bien? ¿Escuchan bien? Hidro, agua. ¿Se ve la presentación? Sí. Chévere. Entonces, dentro de las clasificaciones de la agricultura, pues ustedes saben que tenemos la agricultura extensiva y la intensiva, ¿no? En lo que es extensivo, pues hablamos ya directamente en suelo, en labranza directa. Mientras que ya haciendo algo de hidroponía lo podemos ya aplicar ya de manera intensiva o en lo que es también los invernaderos. La hidroponía en sí consiste en suministrar los nutrientes por medio del agua a las plantitas que se van desarrollando. ¿Sí? Estas en un medio líquido van a desarrollar sus raíces, ¿sí? Que serían las raíces flotantes que están dentro del estanque. Entonces, estas en contacto con un sustrato van a ir absorbiendo los nutrientes que están incorporados en ese sustrato para que se desarrollen estas plantas. Dentro de eso nosotros podemos producir o realizar los almacigos flotantes y también se está trabajando bastante en los forrajes verdes hidropónicos, inclusive en la producción de maíz para alimentación de animales. En cuanto a la organoponía, se refiere a los nutrientes que nosotros vamos a incorporar en el sustrato. Como ustedes saben, un sustrato bien elaborado es el que va a aportar durante todo el transcurso del desarrollo de la plantita con esos minerales, con esas fuentes de nutrientes que son necesarias para la vida de la planta. Y entre esos podemos hablar de la lombricultura, ¿sí? O los compost, que sirven para nutrir estos sustratos. En las características de la hidroponía tenemos la industrial, que básicamente ya se habla en un nivel empresarial, con alta tecnificación, ¿sí? Con buenas instalaciones, y una hidroponía también popular o simple, que ya es de menor inversión. Tenemos la hidroponía en sistemas cerrados, que la solución nutritiva se recicla por medio de una recirculación en el mismo cultivo. Ese sustrato está continuamente recirculando. Y un sistema abierto en el cual todo el excedente de ese sustrato o de esa solución se van al suelo, o sea, es liberado. En la organoponía, el sustrato siempre debe tener todos los nutrientes y las condiciones adecuadas para que preste la fertilidad en esas plantitas o provea más que todo de esos nutrientes. Pues como ustedes saben, la planta tiene factores condicionantes en cuanto al crecimiento y al desarrollo. Y para eso nosotros necesitamos ciertos requerimientos. No nosotros, sino la plantita. Esos requerimientos son la luz, como vemos, ¿sí? Que se absorbe por las hojas, el agua, el CO2, que son importantes, ¿no es cierto? El oxígeno, los nutrientes minerales y una adecuada temperatura para la supervivencia de la plantita. Entonces, esos son los requerimientos esenciales dentro de un cultivo hidropónico. Aquí tenemos un cuadrito de los rangos aproximados, ¿sí? De las temperaturas en hortalizas, o sea, las temperaturas óptimas. Y vemos aquí más o menos el ajo, la cebolla,
tenemos aquí que la temperatura mínima está entre 7 y la máxima entre 30. ¿Sí? Y este es el grado óptimo, entre 13 y 24. Mientras que miren, el brócoli, la selga, las espinacas, las habas, tienen este tipo de temperatura óptima, hasta 19 grados. El tomate y el pimiento de 21 a 24 grados. Y el camote, la sandía, los ajíes de entre 21 y 30 grados. O sea que en nuestra zona nosotros estamos dentro de los parámetros óptimos para producir todo este tipo de hortalizas. Obviamente va a haber variación, ¿sí? Porque no todos los climas, ustedes saben, o no todos los parámetros que se tomen en cuenta en la implementación de estos cultivos son iguales, entonces siempre va a haber variación. Pero esto es lo que se puede tomar como consideración. Aquí tenemos más o menos las composiciones de los tejidos, ¿sí? En pesos, y ustedes ya saben cada símbolo, obviamente. Igualmente aquí nos da los requerimientos de los nutrientes que necesita cada hortaliza, y aquí vemos que inclusive los marcan con rojo, ¿sí? Los que son más puntualizados. Y aquí hay una relación para interpretar mejor esta tablita que dice que 100 kilogramos por hectárea equivalen a 10 gramos por metro cuadrado dentro de todo el ciclo. Pero esto es como para tomar una referencia dentro de las hortalizas que ustedes pueden ir trabajando e implementando en estos cultivos, ¿sí? Entonces ustedes pueden ir conociendo cómo se desarrollan o cómo se implementan estos cultivos. Tenemos aquí pues los almacigos flotantes a manera de buena distribución con rejillas. Tenemos una plantita en cada hoyo para que posteriormente sean trasplantados. Por ejemplo, aquí miren, tenemos una infraestructura muy buena para lo que es la producción de plantines de tabaco, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tienen plantines de árboles, ¿sí? Parece que son cipreses o pino, para lo que es forestación, están produciendo. ¿Sí? Miren, aquí tenemos otro tipo de árboles, que igualmente están desarrollados en un tipo de hidropónico, ya expuesto al ambiente un poco. Miren, aquí tenemos algo de hortalizas, aquí hay cebollines, ¿sí? Acá tenemos el tomate. Igualmente miren cómo tienen los plantines al inicio de donde se encuentra el área preparada ya para el trasplante, ¿sí? Pues aquí tienen una adecuada cama de siembra y aquí se encuentran pues las plantitas para ser trasplantadas. Todo esto bajo una planificación que se ha venido haciendo. Igualmente aquí tenemos, miren, los pimientos, ¿sí? Que igualmente pueden ser llevados a diversos lugares para su posterior trasplante. Y eso es una fuente que proporciona ciertos rubros, ¿no? Dentro de las fincas o dentro de la producción que uno quiera plantearse como un emprendimiento. Ya. Muchas veces no existen, digamos, este tipo de almacigos o este tipo de plantines que sean provistos en la zona para un trasplante directo. Entonces, como emprendimiento se puede pensar en implementar esta actividad. Entonces, aquí vemos que las raíces en un sustrato que es en un medio sólido van a ir desarrollándose. E inclusive aquí tenemos un riego constante, controlado, que va a ayudar al desarrollo de estas plantas. ¿Sí? Miren aquí cómo se está implementando. En una fundita, aquí hay la solución o el sustrato, y miren que por cada huequito de la fundita se están desarrollando
esas plantitas de frutilla para una posterior cosecha dentro de un hogar. Pues miren que se puede implementar este tipo de almacigo, digamos, o este tipo de hidroponía. Miren, de esta manera tenemos aquí un sustrato columnar, ¿sí? El uno va hacia abajo y continuamente va por gravedad cayendo hacia los de abajo, y por medio de esta manguerita con un cierto sistema de bombitas, pues nuevamente la solución va a subir para hacer una recirculación. O sea, aquí tenemos un aprovechamiento constante al 100% de todo lo que es el sustrato o la solución. ¿Sí? Pues se puede implementar también este tipo de cultivos columnares. El cultivo en sustrato, pues ya vimos esta. Miren, aquí hay una fundita, ¿sí? Aquí está el sustrato dentro de esta fundita, y aquí se ha hecho un pequeño hoyo para que se desarrolle, en este caso, el tomate. ¿Sí? Pues también podríamos nosotros ir trabajando en algo así parecido. Miren, aquí hay otro modelo del sustrato columnar, ¿sí? Ya con tubos de PVC o de plastigama, que los conocen, en los cuales se ha incorporado unos vasitos, haciendo un hoyo con taladros para que el vasito sea retirado cuando la planta ya requiera ser trasplantada, o a su vez ya se quiere hacer una cosecha o dejar ahí más tiempo. ¿Sí? Entonces miren cómo se está trabajando ya con estos tipos de sustratos columnares que facilitan el cuidado más que todo de las plantitas y la densidad. Pues nosotros podemos, dentro de este mismo invernadero, incrementar más plantas por área de metro cuadrado. Entonces es muy útil, ¿no? Pues miren, aquí tenemos cómo se desarrollan las raíces en un medio líquido. Lo que hablábamos son las raíces flotantes dentro de un estanque. Entonces aquí vemos, si no me equivoco, es perejil, cómo se ha desarrollado el perejil en este sustrato líquido o esta solución. Y tenemos raíces muy desarrolladas y una calidad excelente del producto logrado. ¿Sí? Miren este cultivo igualmente en vasitos, ¿sí? Los cuales tienen un hoyo en el cual va a estar en contacto la raíz, y que posteriormente ese vasito se lo retira ya cuando se quiera cosechar la plantita. ¿Sí? Miren, aquí lo han hecho con una hoja de zinc, o parece que es de plástico esta hoja. Entonces le han hecho los huequitos, y en cada huequito lo ponen un vasito, que igualmente va a tener un pequeño hoyo para que la raíz pueda estar en contacto con la solución. Y miren aquí cómo está la raicita de esta lechuga. ¿Sí? Entonces, de esta manera es como se observa por debajo. ¿Sí? Aquí están, mire, la hoja de zinc, o la hoja plástica de zinc eternino, no sé qué es. Y aquí tenemos un vasito desechable de esos de plásticos, que no es nada caro, ¿no es cierto? Y también la raíz bien desarrollada, como se ha venido formando en el transcurso del cuidado de este cultivo. Pues miren, ya de manera intensiva, ¿sí? En ciertos países ya se está trabajando ya con modelos más tecnificados, y continuamente se está aprovechando estos modelos para incrementar la producción de alimentos y hortalizas. Pues miren, las raíces flotantes no tienen ningún problema a comparación con un cultivo que está en el suelo, en tierra directa.
Pues miren que aquí tenemos calidad de hojas, una buena tonalidad de color porque no le hace falta nutrientes, pues vemos que no existe deficiencias. E igualmente acá miren las cebollitas y los ajos cómo se han desarrollado. ¿Sí? Aquí en cambio vemos un sistema robotizado de hidroponía, ¿sí? En el cual estas placas son movidas en cuanto se hace el recambio de la solución o del sustrato. Entonces ya es un poco más controlado este sistema. ¿Sí? Y aquí miren ya en un sustrato sólido, como hablábamos algo del compost o de la lombricultura, que también se está implementando. Miren la calidad de estas lechugas que se puede obtener bajo invernaderos y con sistemas hidropónicos. Pues esta es una actividad que se ha trabajado mucho en varios países de Latinoamérica e inclusive en zonas desérticas. Como ustedes saben, Israel, por ejemplo, es uno de los países más desarrollados en lo que es agricultura y ellos, pese a que tienen terrenos pobres, han implementado estos cultivos o estas técnicas para producir alimentos para su población y calidad de alimentos que se obtiene. Miren, todo esto es importante conocer. Por aquí pasa la solución madre, la cual es absorbida o a su vez recirculada cuando hay exceso para evitar cualquier problema. ¿Sí? Miren, aquí tenemos ya un sistema de invernadero, ¿sí? Con raíces flotantes también. Aquí ya con tubitos de PVC. Y lo que hablábamos, aquí tenemos un cultivo de frutilla que se ha desarrollado súper bien. ¿Sí? Pues para que conozcan, aquí prácticamente son solo modelos de imágenes para los que no tenían conocimiento. Esto es lo que se está trabajando actualmente. Y aquí, por ejemplo, tenemos en bandejas, en un sistema de bandejas, aquí tenemos el maíz, que se lo ha hecho germinar, y en el transcurso de 10 a 12 días, pues tenemos ya plantitas con alta calidad de nutrientes, con buena calidad de biomasa, y por ende, pues una buena proporción de proteína por el grano que se encuentra ahí. Entonces, todo esto se puede suministrar a los animales y tienen un buen efecto nutricional en lo que es ganancia de peso o producción, ya sea de carne o leche. Y miren aquí, se está haciendo germinar, creo que es del arroz. Entonces, igualmente en un sistema de bandejas para producir forraje hidropónico. El animalito, una vez que ya está de cierta altura, pues se come hasta la raíz, con todo el granito, y eso es un importante aporte proteínico. Miren aquí un sistema de forraje en bandejas. Pues ustedes ponen 1 kilo y a lo mejor en esta bandeja están obteniendo alrededor de 8 kilos a 10 kilos de alimento por cada kilo que ustedes están incorporando. Entonces se tiene un rendimiento muy bueno. Y la otra es que en el tiempo de cosecha, más o menos de 8 a 15 días, ustedes ya van a estar con un alimento listo. En cuanto a la organoponía, ¿sí? Miren, ahí también tenemos ya ciertas plantitas que ya están, en este caso, en cultivos mixtos, que sirven ya para los hogares o las familias. ¿Sí? Entonces, todo esto ustedes deben tener esa visión para poder implementar estas actividades o hacer ensayos para ver cómo se desarrolla esta actividad. Entonces, ¿cuáles son las cuestiones para poder trabajar en esto?
los contenedores principalmente, donde se van a desarrollar estas plantitas, el tipo de sustratos o nutrientes que nosotros debemos considerar siempre, el riego, que puede ser un sistema automático, ¿sí? O de manera localizada, bien controladito. Eso sí, ya saben que el agua y el riego no debe faltar. En cuanto a la nutrición, esto es una solución sencilla que se la puede elaborar al inicio de la actividad y conforme se avanza, pues nosotros podemos ir ajustando ahí ciertos requerimientos. Entonces, también no hay que olvidarse del aspecto sanitario. En cuanto a la nutrición, tenemos el modo sencillo y el modo rústico, ¿sí? Que es para personal inicial, digámoslo de esta forma, como nosotros. Pues podemos trabajar con fertilizantes compuestos, como por ejemplo el triple 15, a razón de 1 gramo por litro. Entonces, esta solución base nos va a servir como sustrato inicial para nuestro cultivo hidropónico. Y aquí pues tenemos incluso una recomendación de una lectura. ¿Sí? Dígame, Adrián. Inge, por ejemplo, nosotros supuestamente estamos buscando una tecnología en algo, digamos, ecológico, algo así más o menos. Y en este caso, no le entiendo, perdón, no le entiendo muy bien, Adriana. ¿Cómo me dice? ¿No escucha? No lo escucho muy bien. A ver, dígame de nuevo. ¿Sí me ven ahí? Ya, ahí dígame, suave, suave nomás. Ya. Le decía, ingeniero, nosotros estamos sacando una tecnología supuestamente con el ambiente, pero en el caso es necesario el uso de los químicos en cuanto a lo que tiene que ver fertilización, ya que en ellos la materia orgánica no funciona. Entonces, ¿cuál es el objetivo de con esta rama? ¿Cuál es el objetivo de trabajar en esta rama, me dice? Ya que se depende siempre de fertilizantes químicos. Sí, porque no debemos utilizar químicos. O sea, no es que no puede utilizar químicos, sino que usted debe tratar de ver cuál es el sustrato más adecuado para el trabajo que usted está planteando o el hidropónico que usted quiere realizarlo. Por ejemplo, aquí... O sea, por ejemplo, si podemos utilizar los químicos siempre y cuando sean de sello rápido en el suelo. O sea, Sean sí, tóxicos. siempre y cuando usted trabaje con una dosificación adecuada, usted no va a tener problemas. Sí, por ejemplo, en la diapositiva anterior hablaba del triple 15. Triple 15 no quiere decir que es un químico, ¿no? Quiere decir que es un fertilizante inorgánico que presta todos los minerales que a lo mejor el cultivo va a necesitar. Pero no quiere decir que siempre vamos a depender de estos fertilizantes. ¿Sí? A manera de nutrición, por ejemplo, también podemos usar el manuretea, el licor o té de lombriz, ¿sí? Como les hablaba, por medio de la lombricultura. Los compost, el biol, por ejemplo, que pueden servir para hacer esta solución. Y se puede complementar, sí, con ciertos microelementos que nosotros tenemos ya a razón de fórmulas comerciales. ¿Sí? Y recuerden que, por ejemplo, aquí miren, la solución de 1 gramo por litro. O sea, es una solución súper, digamos, mínima, digamos, de dosificación. Pero en base a lo que yo les presenté, las primeras tablitas, nosotros tenemos que considerar cuáles son los requerimientos adecuados o qué necesita ese cultivo para nosotros ir proveyendo en el tiempo que se vaya a desarrollar. Pero no quiere decir que solo vamos a depender de un químico. ¿Sí? Y también ahí el ingenio de cada quien, pues
ver qué materiales nosotros podemos utilizar para abaratar los costos de lo que es la infraestructura, de lo que es el material de trabajo. Ustedes saben, hay cosas a veces que se tiene de gana por ahí y eso se puede reciclar o reutilizar para abaratar costos. Entonces, eso es importante conocer. Ya, entonces yo les quería compartir simplemente esta presentación que es básicamente es una reseña, ¿no?, de modelos de lo que se está trabajando ya en estos cultivos. Pero igualmente hay más información que nosotros debemos considerar y para eso ustedes tienen la información necesaria en el capítulo, si no me equivoco, 12, ¿sí? En el capítulo 12, exactamente en la página 212, ustedes tienen ahí la forma de cómo fundamentar mejor estas técnicas. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? Entonces, sí, por favor, revisen un poquito más el capítulo 12 del archivo de la materia para que puedan comprender mejor. Y ahorita básicamente solo se les da una guía general de los modelos que se están trabajando. Pero nosotros ahí tenemos que considerar, como les digo, por ejemplo, cuáles son los conceptos, cómo evolucionaron estas técnicas. Entonces, sabemos que la técnica fue reemplazada prácticamente la tierra por un medio estéril, ¿no es cierto?, en el cual nosotros vamos a eliminar incluso pestes y enfermedades que se encuentran contenidas en la tierra. Entonces, al reemplazar este sustrato sólido que es la tierra, nosotros vamos a trabajar ya con un medio estéril, ¿sí?, las cuales vamos a tener ciertas labores de cuidado para que se vea un efecto notable y se obtenga rendimientos uniformes y seguros con alimentos de calidad. Entonces, la tierra no es lo que la planta necesita, en otras palabras, sino que la planta necesita las reservas de los nutrientes y la humedad, ¿no es cierto?, que están contenidos en la tierra. Estamos de acuerdo, ¿no es cierto?, en eso. Pues la planta no es que necesita la tierra en sí, sino que necesita los nutrientes y la humedad que se encuentran en la tierra. Pero muchas veces en la tierra también nosotros podemos encontrar plagas y enfermedades. Y al hacer este tipo de trabajos ya controlados, nosotros vamos a evitar todos esos problemas porque estamos ya trabajando con soluciones estériles que nosotros mismos estamos suministrando. Pues eso va a dar mayor crecimiento y mejora en lo que es las condiciones de la plantita. Y muchas veces sabemos que la tierra, muchas veces por el efecto del agua, llevan los nutrientes lejos de las plantas, ¿sí? Entonces, esas cantidades que se van con el agua del riego o que se escurren, se dificultan para que la planta las absorba porque se van hacia ciertos lugares donde se están acumulando, se están escurriendo y las plantitas no van a tener constantemente ese nutriente, digamos. Entonces, de esta manera, con las investigaciones que se han hecho, se sabe que la producción es de gran importancia y dentro de un contexto ecológico. Hablemoslo también dentro de un contexto económico, un contexto social, que va a ayudar a manejar y a aplicar todos estos conocimientos para llegar a un éxito dentro de la aplicación de esto. Y dentro de eso, pues nosotros podemos conocer ciertas técnicas, inclusive de los cultivos hidropónicos. Por ejemplo, tenemos el cultivo hidropónico puro o en un medio líquido, ¿sí? Hay cultivos que son con sustratos sólidos o inertes. Existe incluso una técnica que se llama la aeroponía,
Es un tipo de cultivo donde las raíces se encuentran suspendidas en el aire, ¿sí? Estas raíces van a estar continuamente en un medio oscuro y son regadas por medio de nebulizadores o de manera controlada ya por temporizadores, por bombas. Entonces, dentro de las ventajas, estos cultivos, como les dije al principio, van a estar libres de bacterias, hongos, malezas, se van a reducir ciertos costos de la producción. Como ustedes saben, ya en un sistema unificado se va a bajar la mano de obra, se va a controlar de mejor forma los cultivos y se permite inclusive reducir la semilla certificada, el uso de semilla certificada, porque en un cultivo extensivo pues nos va a entrar más posiblemente y los rendimientos a lo mejor sean más bajos, mientras que de esta manera intensivamente podemos tener altos rendimientos. ¿Sí? Nosotros podemos inclusive controlar todos los factores meteorológicos, ¿sí? Porque si estamos ya hablando de un sistema de invernaderos, pues ya se puede incorporar hasta ciertos sensores, ciertos lectores de temperatura, de humedad, que nos van a ayudar a maximizar todos esos rendimientos, ¿sí? E inclusive nos permiten cosechar alimentos o productos fuera de los tiempos de estación. ¿Sí? ¿A qué me refiero? A que, digamos, si cada cierto año nomás puedo, por ejemplo, cosechar la uvilla. Dentro de estos cultivos yo voy a poder producir continuamente y cosechar continuamente este producto, o sea, fuera de la estación que normalmente, hablándolo ya en exposición normal, pues no lo vamos a conseguir. Se ocupa menos espacio y también capital para maximizar la producción, ¿sí? Se economiza agua porque el agua se puede reciclar. Entonces esa agua nosotros la podemos estar haciendo recircular, entonces vamos a evitar el gasto excesivo del agua. Vamos a evitar el uso de maquinaria agrícola, ¿sí? Que también es una fuente alta de costo. Vamos a ahorrar fertilizantes, vamos a ahorrar insecticidas, ¿sí? Mayor limpieza e higiene en el manejo de los cultivos. Todo esto nos va a ayudar en lo que es el hidropónico. Pues vamos a acelerar la producción de los cultivos, se puede mejorar por medio de la automatización. Vamos a recuperar pronto la inversión también, es una ventaja. Y lo que les decía, por ejemplo, lo que hacen en otros países como en Israel, que es una zona completamente árida o muy fría, pero que ya con estas alternativas dentro de ciertos invernaderos se puede producir continuamente alimento. Entonces es una fuente productiva sin contaminación porque no se usa maquinaria agrícola y además se libera el oxígeno que es indispensable para los seres vivos. En cuanto a las desventajas, ¿qué me dicen de las desventajas? ¿Cuáles podrían ser unas desventajas? El costo inicial puede ser alto. Eso es una desventaja. Si queremos implementar algo bien hecho, sí nos va a costar al principio, pero en la medida que se vaya desarrollando y produciendo, pues nosotros podemos ir amortizando esta inversión. Es importante el entrenamiento, así como el conocimiento de las plantas, ¿sí? O de los requerimientos para poder operar eficientemente en estos sistemas. Y las plagas y enfermedades pueden propagarse rápidamente y si no se tiene un adecuado control dentro de estos hidropónicos. Otra desventaja podríamos decir que la materia orgánica y los microorganismos o animalitos benéficos del suelo en muchos casos están ausentes. Entonces, esta sería una desventaja porque no hay contacto con sustrato o con tierra sólida. Entonces, la materia orgánica y los microorganismos pueden estar ausentes. Pero hoy por hoy,
podemos ya ir trabajando en la nutrición de esos sustratos, también ya con microorganismos. Eso, principalmente como desventajas. ¿Sí? ¿Alguna inquietud que tengan sobre todo esto que hemos visto hoy? Estamos hasta ahí. ¿Sí? ¿Qué me dicen? ¿Alguna inquietud que tengan? ¿Alguna duda? ¿No? Están muy apagados, muy calladitos, les veo hoy día. Yo vi que en la organoponía se podía poner orina fermentada, mejor dicho, utilizaban orina fermentada. Claro. La orina, como ustedes saben, es alto en amoníaco. Y el amoníaco es pues un precursor de la formación de nitritos y nitratos, ¿no? Por las sales y todo eso. También tiene ácido úrico. También, Casi urea. el ácido úrico, obviamente, pues ya es la urea. Dentro de la urea, como ustedes saben, el ciclo, pues ya igualmente se va a producir nitrógeno y agua, en otras palabras. Entonces, todo eso es importante conocer porque nos va a servir en un futuro. De hecho, la tendencia a largo plazo, a medida que la población sigue aumentando, dicen que para el año 2030, 2040, va a hacer falta alimentos. Y esta es una técnica que va a favorecer mucho para que no exista esa escasez de alimentos o hambruna en otros lugares. Entonces, alguno quiere especializarse en esto, pues es un buen proceso porque va a haber trabajo continuo a largo plazo. Y estos sistemas ya se están trabajando por acá hoy en día. Tenemos por aquí un colega, un amigo que también trabaja aquí en Pachijal y ya está produciendo hidropónicos en lo que es maíz y arroz para alimentación de caballos. Entonces ellos están ofreciendo y facilitando todos los conocimientos, toda la infraestructura, inclusive si es que se desea implementar estos trabajos. ¿Sí? ¿Alguna duda que tengan? ¿Otra cosita? O con eso ya estamos terminando. ¿No? Listo. No hay. Ya, chévere. Entonces, por favor, igualarse las tareas, los que no han podido cumplir, ¿sí? Portafolio revisamos el domingo y foros también creo que hay pendientes. Hasta el 5 de septiembre están habilitados algunos, así que no se me descuiden y cumplan, por favor. Y dije el portafolio, disculpe. Sí. O sea, es en físico con el sílabus y todo eso, pero si yo lo tengo, por ejemplo, todos los deberes en un solo cuaderno. No necesito que me impriman sílabus, nada de presentaciones, nada. ¿Sí? Solo las tareas que se han mandado a hacer, consultas, todo lo que han hecho como tareas generales prácticamente. ¿Sí? Si tienes en un cuaderno, no hay ningún problema, Anderson. El cuaderno lo presentas ahí unificado, me imagino que has de tener ahí continuado las tareas, entonces eso ya es tu portafolio. ¿Sí? Entonces, por Listo. favor, igualarse. Verán que les estoy dando chance, no van a decir, no, es que no pude. Todavía tienen una semana enterita. Y los que no han presentado por A o B circunstancia en fechas anteriores. La asistencia no hay dónde manejar. Y el mejor portafolio, ahí le vamos a dar medio punto al mejor portafolio. Así que bien organizaditos, bien hechitos, y el día domingo nos vemos ahí para revisar también luego del trabajo. ¿Sí? Inge, y yo que no puedo ir el domingo, ¿cómo le presento eso? Entonces, por digital. Y en ese caso ya tendrá que escanearlo, María. ¿Sí? Usted sí ha estado Ya, cumpliendo, listo. ¿no? Sí tiene Sí. todo. Ya. Entonces quedamos así. Nos vemos el día de mañana para continuar algo más de los hidropónicos. Y por favor revisen un poquito del capítulo 12, ¿ya?
Me toca rogarles un poquito, por favor. Sí, revisen. Ya les he de preguntar también Ok. mañana. ¿Listo? Listo, Inge. No serán ingratos con mi materia. Lean, por favor. Bueno, nos vemos el día de mañana. Que tengan una buena noche. Cuídense. Hasta mañana, pase bien. Mañana.